Bueno, pues pasando a otros temas, ahora que ya pues se conocen los resultados de la elección judicial, pues también es importante conocer quiénes van a ser los próximos juzgadores de nuestro país, cuál es su visión de la justicia, qué propuestas tienen para efectivamente modificar los tribunales, cómo se está desarrollando esta transición judicial, esta especie de entrega, recepción. Y hoy me acompaña aquí en el foro Giovanni Figueroa, que pasó de ser sobre todo un académico a convertirse en ministro de la Suprema Corte. Hoy es ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y Giovanni, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias por la ya invitación, cuando seas Adela. ministro, ¿vas a usar la toga? Sí, sí, vamos a usar toga. Te hablaremos de usted, yo creo, aunque eres muy joven, Giovanni, ¿no? Gracias, gracias. Sí pasaste de ser académico. Háblanos un poco de tu historia personal y tu trayectoria. Pues mira, yo soy nayarita, estudié en la Autónoma de Nayarit, siempre he estudiado en universidad pública, tanto en México como en otros países. Me fui a hacer la maestría y el doctorado en Derecho Constitucional en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Bolonia, Italia, la más antigua del mundo. He participado, sí, en la administración pública, tanto en el Poder Judicial del Estado de Nayarit, como en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y desde hace casi 10 años, cumpliría 10 años ahora en enero de 2026, soy académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, consecuencia de un concurso para ocupar esa plaza, y en esta institución académica pues, me he dedicado sobre todo desde el punto de vista de la coordinación de programas académicos, a coordinar primero la maestría emblemática en el país en Derechos Humanos, y hasta el 31 de agosto de este año estaré como coordinador del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos, pero el ámbito central como académico lo he enfocado a varias cuestiones, pero específicamente derechos humanos, pero también al derecho procesal constitucional, que es la rama del derecho que en términos muy sencillos se encarga precisamente de conocer, de estudiar, de proponer nuevas formas de desempeño de los tribunales constitucionales y específicamente de nuestra Suprema Corte de Justicia. Además, soy comparatista. Toda mi labor académica, tanto de docencia como de los libros, artículos que escribo, se enfocan en tener una visión panorámica de la labor que realizan otros tribunales constitucionales y cortes supremas de diferentes países del mundo, y esas buenas prácticas ahora las propondré que se implementen en la nueva Suprema Corte. Ya. Ahora, ¿qué te animó a participar en la elección judicial? Muchas cosas. En principio decirte que esta ha sido una aspiración no improvisada. La primera vez que pensé en algún momento convertirme en ministro del mayor tribunal de mi país fue allá por el año 97, cuando estaba en segundo año de la licenciatura en Derecho. Y empecé a ver en Derecho Nayarit. Constitucional en Nayarit, sí, las funciones de la Suprema Corte, que era un juez constitucional, y soy de las personas que no piensa en una aspiración y se sienta a que le llegue, ¿no? Sino que si quiero convertirme en ministro algún día, tengo que empezarme a preparar desde este momento para no llegar, dado que se dé la oportunidad, no llegar a improvisar. Entonces, a partir de ahí empezó el recorrido y todo lo que he estudiado se ha enfocado en la labor de la Suprema Corte Mexicana. Pero de no haber sido por la elección judicial, quizá te hubiera tomado más tiempo. O nunca hubiera tenido esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hasta antes de la reforma al Poder Judicial, quienes solían llegar, y remarco solían, porque en mi formación soy relativista. No me gusta ver las cosas ni en blanco ni en negro, sino a través de toda la gama de colores. Por eso digo, solían llegar perfiles que no acreditaban que tuvieran conocimientos ni siquiera mínimos en materias básicas para ser un buen juez constitucional, como el constitucional, los derechos humanos y la interpretación, ¿no? Eran propuestas, personas que regularmente pertenecían a una familia o a un grupo política
o económicamente muy cercana a quien tomaba la decisión, es decir, al presidente de la República, quien enviaba la terna, ¿no? Y después esa terna era aprobada por la mayoría establecida en la propia Constitución del Senado de la República. Y entonces esta reforma al Poder Judicial abre posibilidades a perfiles como el mío que se han preparado durante bastantes años y que ahora vamos a ser a partir del 1 de septiembre ministros de la nueva Suprema Corte. Ahora, lo cierto es que, bueno, yo decía que fuiste el segundo más votado, El segundo hombre más votado. Más votado. ¿Cómo le hiciste? Porque supongo que la campaña pues no fue fácil, ¿no? Fue una campaña no fácil desde el punto de vista del cansancio físico que te implica una campaña intensa de 2 meses, recorriendo diferentes entidades federativas del país, pero también fue muy enriquecedora. Desde diferentes puntos de vista, algunos nuevos, otros que ya venía realizando desde hace mucho tiempo en mi labor docente. Por ejemplo, conferencias, ¿sí? Entrevistas en medios impresos, radio, televisión, conversatorios con otras candidatas y candidatos, pero lo más enriquecedor de toda esa campaña fue la cercanía con la población, es decir, irte al mercado, a la plaza pública, a la colonia, ir caminando de un trayecto a otro, sentarte en la banqueta, platicar con las personas, sobre todo porque me interesaba mucho confirmar algo que ya sabía, ¿sí? La lejanía que siente la población del Poder Judicial o el desconocimiento. ¿Qué garantiza que esta reforma judicial vaya a acercar a los juzgadores con el pueblo, en realidad? Mira, pienso que la campaña nos ha dejado grandes enseñanzas. Por ejemplo, es verdad que un juez, cualquiera que sea, un juez tiene que emitir sus decisiones basándose en lo que establece la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los códigos, las propias decisiones precedentes del órgano, aquellas que son obligatorias para el órgano que va a tomar la decisión. Y eso se va a seguir haciendo, actuar conforme a derecho. Pero hay un matiz que nos deja esta reforma. Cuando se trata de eso, ¿no? Sí, mira, quiero puntualizar esto. Esa cercanía que tuvimos con la población te da una sensibilidad, Adela, ¿sí? Es decir, no ver los asuntos como simples expedientes, sino estar muy conscientes que al lado de cada asunto hay seres humanos que están sufriendo, no solamente el que está en el juicio, sino su entorno, también en primer lugar familiar, afectaciones en su patrimonio, en su paz, en su estabilidad, en su libertad, en su propia vida en ocasiones. Entonces, esta reforma, esa cercanía con la población, te permite tener ese binomio, esa combinación entre el saber cómo resolver y la cercanía y sensibilidad que te da con la población. Y eso es lo que se busca, un nuevo perfil de jueces. Por ejemplo, para no perder esa cercanía con la problemática social y seguir siendo empático con esa demanda de justicia de la sociedad, de manera personal, lo que pienso hacer es una vez al mes, no como en la campaña, porque habrá que trabajar intensamente. Pues es que hay que sacar asuntos y luego ya no hay sala. Muchos asuntos. Entonces, una vez al mes, lo que pienso hacer es sábado y domingo, irme a comunidad, ir escogiendo diferentes entidades federativas, ir a tener contacto con la sociedad. Y sí, porque tendremos que trabajar intensamente, y no a partir de septiembre, que empezamos ya en funciones, sino que desde el día 1, después de que nos entregaron la constancia de mayoría, los 9 integrantes de la Suprema Corte, junto con nuestros equipos, hemos estado trabajando muy intensamente para el proceso de entrega, recepción, por ejemplo, pero también para ver cómo va a ser el plan, ¿sí?, que vamos a seguir para abatir primero el rezago. Vamos a llegar con más de 1.300 asuntos que nos deja la actual integración de la Suprema Corte. Y también estamos visualizando también cómo vamos a evitar que se acumulen nuevos expedientes. ¿Cómo van a evitarlo?
Hay muchas formas. Mira, soy comparatista y esa es una de las ventajas que veo también, por lo menos en lo que puedo aportar a la Suprema Corte. A través de mi labor hasta ahora académica, voy viendo las mejores prácticas de diferentes tribunales del mundo. Y hay muchas posibilidades. Acabo de estar en Guatemala el jueves y viernes de la semana pasada, porque me invitaron a dar una conferencia en un encuentro internacional con jueces y magistrados del Poder Judicial de ese país. Pero además decidí aceptar la invitación para conversar con magistrados, con personal de la Corte Constitucional de Guatemala, que al igual que otros tribunales del mundo funcionan solamente en pleno y han logrado, ¿sí?, abatir el rezago. Entonces, ante la desaparición de las salas, lo que estamos valorando los ministros y ministras electos es cómo vamos a hacerle. Y hay muchas soluciones. Una de ellas son comisiones de ministros y sus equipos, ¿sí?, que antes de que llegue el asunto al Pleno de la Suprema Corte para votarlo, ¿sí?, nosotros ya hayamos analizado previamente cada asunto, ¿sí? Y esto pues va a permitir que cuando llegue el asunto a votación ya vaya muy consensado, ir viendo cuáles son las cosas que vamos a tomar en cuenta de las resoluciones, la jurisprudencia ya emitida. Esa es solamente una de las soluciones que estamos percibiendo. Déjame insistir en esto, Giovanni. ¿Qué nos garantiza que vamos a tener una justicia, insisto, más cerca de la gente? Porque de pronto, pues 2 meses de campaña no te lo garantizan, ¿no? Y muchos, pues no recorrieron, ¿no? Simplemente hubo redes sociales, que era lo que se podía hacer. Tú usaste el TikTok, todo. Incluso todo. Redes sociales que no había utilizado antes, las pudimos utilizar para... Las tuvimos que utilizar, sí, para la campaña. TikTok, Instagram, Twitter, todo. Bueno, ¿qué nos garantiza que va a ser más expedita y más justa? ¿No? Vale. Una justicia más justa. Mira, los perfiles. Si tú analizas los perfiles, por ejemplo, de los 9 integrantes de la mayoría llegados a Morena, ¿no? Bueno, a la 4T. Pero dejando al margen eso, si hay cercanía o no hay cercanía, atendiendo a la pregunta. Eso, Giovanni? Bueno, si te parece, primero... Para la composición de la Corte, por ejemplo. Mira, una vez que lleguemos los 9 integrantes, yo he tenido la oportunidad de conversar en lo individual, pero también en conjunto, y han llegado perfiles muy interesantes, Adela, con diferentes visiones del derecho. Eso enriquece un órgano colegiado. Así debe ser. Sí, de hecho es adecuado que a la Suprema Corte incluso no lleguen solamente perfiles que hayan pertenecido a la carrera judicial, porque esto me lo han preguntado en varias ocasiones. Giovanni Figueroa no tiene experiencia como juez o magistrado. Y lo que contesto es, a ver, a un tribunal constitucional, a un órgano colegiado como la Suprema Corte, es necesario, no solamente para México, podemos verlo en otros países, que lleguen perfiles muy sólidos, algunos que vengan de carrera judicial, otros que vengan de la academia, otros que vengan del litigio, otros de organizaciones de la sociedad civil, otros del gobierno, porque eso lo que hace es tener diferentes visiones del derecho y enriquecer la argumentación, el debate. Las diferencias enriquecen en un órgano colegiado. Entonces, ¿en qué coincidimos las 9 y los 9? ¿Sí? En que queremos aportar mucho a la impartición de justicia. Con una cercanía. Cada quien, si le preguntas a cada uno de los 9 futuros ministros, vamos a coincidir en esto. Queremos una justicia social, recobrar aquello que se ha perdido, ¿sí?, a lo largo de los últimos 30 años, en las últimas integraciones de la Suprema Corte, y posiblemente coincidirás conmigo, al igual que el resto de la población, que se percibe un poder judicial, como le dije en campaña, encerrado en una burbuja, colocados en un pedestal. Entonces es el nuevo rostro que le queremos dar a la justicia. No te podría afirmar en este momento, ¿sí?,
¿Cómo vamos a comprobar que se está abatiendo el rezago? ¿Cómo vamos a garantizar una justicia pronta y expedita? Los meses y los años irán dando la respuesta. ¿E irán dando la razón? Sí, ojalá, sí. ¿no? Porque muchos hablan, y aquí lo hemos hablado y muchas veces, que la reforma judicial acabó con la República. Fue el fin de la República. Yo no lo creo así. No lo creo porque con esta reforma judicial, y lo van a ir viendo otra vez a lo largo del tiempo, cuando emitamos nuestras primeras resoluciones, he partido de lo siguiente, Adela, y no de ahorita que estuve como candidato, ahora que soy ministro electo, sino que lo que te voy a compartir es algo que he sostenido por lo menos a lo largo de los últimos casi 20 años. No implica el principio de división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial un choque entre poderes del Estado. Yo parto de otra idea, una colaboración constante, un diálogo, una apertura entre poderes del Estado, claro, garantizando que cada uno de ellos actúe de conformidad con las atribuciones que la propia Constitución establece. Y esa colaboración, esa apertura, esa coordinación no implica una subordinación, ¿sí?, de un poder en relación con los otros. Que dado cómo fue conformado y cómo resultó conformada la Corte, es difícil de pensar. Conversaba yo con el ministro presidente electo, ¿no?, con quien habrá de ser el próximo presidente de la Corte, y le decía, pues cómo nos van a garantizar que no va a haber sumisión, que no va a haber subordinación, dado que pues la mayoría de los ministros tienen algún nexo con la 4T. Vamos a garantizarlo a través de buenas decisiones. Y aquí tocó un tema. Los 9 integrantes de la nueva Suprema Corte adquirimos legitimidad democrática a través del voto popular. Pero esa es una forma de legitimar solamente. Bueno, ¿Cuál es la muy siguiente? poco la gente que votó. Sí, bueno, ¿no? Entonces ahí también la legitimidad se pone en duda, pues. Bueno, ¿no? pero la legitimidad democrática la tenemos, ¿sí? Podemos, si quieres, profundizar en cuál es el porcentaje que sería ideal, ¿sí?, para decir contamos o no con legitimidad democrática. Pero es una legitimidad que adquirimos a través de voto popular. La que iremos construyendo es otro tipo de legitimidad que nos la va a ir dando el emitir buenas decisiones. Y ese es un reto grande que tenemos. ¿A ¿sí? quién le deben? ¿A quién le deben el que hoy sean ministros vayan a ser ministros de la Corte? ¿A quién le deben en plural o a quién le debo? Pues contéstame tú. Vale. Pues yo, mira, creo que se lo debo a muchos años de preparación, ¿sí? Me he preparado como te lo mencionaba, es decir, conozco las atribuciones, las 36 atribuciones de la Suprema Corte. Claro, desde otro punto de vista he influido a lo largo de mi vida profesional académica. Soy citado en las sentencias de la Suprema Corte, de los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación, en iniciativas de leyes y decretos de reformas, incluso a la propia Constitución. Creo que se la debo a una preparación constante. Se la debo también a cómo comunicamos. Se la debo a la cercanía que he tenido siempre con quienes me rodean, y eso se lo pueden preguntar a quien me ha conocido a lo largo de mi vida y lo puede constatar. Entonces, se lo debo a eso, ¿sí? Y a nadie más. ¿sí? Y a la gente que votó por ti. Ah, por supuesto. ¿No? Se lo debo a... ¿Eso qué implica? Una confianza de la población que ¿Pero no a qué puedes te obliga? defraudar. Exacto. ¿A qué te obliga, Giovanni, en última instancia? A ser un buen juez constitucional. Eso lo asumo como una grandísima responsabilidad, Adela. Sé que ese poder que adquiriré a partir del 1 de septiembre no es un poder para mí. Es qué voy a hacer con ese poder en beneficio
de la impartición de justicia en mi país. A eso me obliga. Oye, y no es una obligación hacia los más de 3 millones de ciudadanas y ciudadanos que depositaron mi confianza en mi perfil, sino que a partir de que te conviertes en juez constitucional, no haces distinciones más bien entre votaron o no por mí, en cuáles entidades federativas obtuve más o menor número de votos, por ejemplo, en controversias constitucionales. Imagínate, pues voy a resolver a favor de una entidad federativa porque obtuve mayor número de votos. Claro que no. Soy muy de etapas. La etapa de campaña ya pasó. Ya terminó. Los resultados de los comicios ya pasaron. Ahorita estoy como ministro electo. Una vez que me convierta en ministro de la Suprema Corte, tendré que resolver ahora, sin distinguir. Resultados muy cuestionados, ¿no? Muy cuestionados en muchos sentidos. Los acordeones. ¿Qué piensas tú de esto? Pues mira. ¿Qué piensa el próximo ministro de la Corte de esto? Qué ¿no? bueno que lo dices en plural. Los acordeones. ¿Sí? No sé si hayas tenido oportunidad de ver, no sé, más de 50 acordeones. Yo tengo diferentes. Algunos ahí en mi oficina porque los estuvieron circulando. Sí, ¿no? Los circularon de manera impresa, de manera electrónica. Y dice los acordeones, se han detectado muchísimos acordeones. Más de 200 acordeones circulando en todo el país. Sí, pero había quienes estaban en todos los acordeones, o en la mayoría de los acordeones. Pues hubo muchos acordeones, tendríamos que... Yo hago afirmaciones a través de un trabajo empírico. En este caso, lo que tendríamos que hacer para ser serios al momento de afirmar es tener, creo que 336 acordeones diversos, si no me equivoco. Tener los 336 acordeones, ir haciendo un análisis de en cuántos aparecían unos, en cuántos aparecían otros. Era una diversidad de nombres, de números de acordeones. Siendo muy transparente, Adela, en algunos acordeones que me llegaban de manera electrónica, que no sabía ni siquiera cómo tuvieron mi número, en algunos aparecía, en otros no aparecía, en otros aparecían otros candidatos. Es decir, hubo muchísimos acordeones circulando en todo el país y no podemos decir que no nos dimos cuenta de la circulación de esos acordeones. Y tampoco, tampoco podemos decir que fue algo espontáneo, ¿no? A mí me sorprendió. La verdad. A mí sí me sorprendió, Adela, y lo que te voy a decir es, ustedes como investigadores, ¿sí?, serios, podrían corroborarlo, ¿sí? Yo me sorprendí Muchos colegas lo han hecho, cuando aparecían en algunos de esos acordeones. ¿Y por qué mi sorpresa? Porque pues, yo no sabía que iba a aparecer en esos acordeones. Fui de los principales sorprendidos. Y en su momento hicimos los deslindes correspondientes ante el Instituto Nacional Electoral. Cada que nos llegaba un requerimiento, cada que nos dábamos cuenta de que aparecíamos en alguno de esos acordeones, lo que hacíamos era dentro de las 24 horas siguientes presentar nuestro escrito de deslinde ante el INE. No te puedo contar la diversidad de ocasiones que hicimos. Por eso, pero no se puede negar la existencia de los acordeones. ¿Qué piensa? Sería mentir si el la próximo negamos. Ministro de la Corte, ¿qué piensa de esto? ¿Esto no cuestiona la elección? Claro, pero cuestionaría la elección de las 64 candidatas y candidatos, porque aparecieron en los acordeones. Es decir, no es que unos hayan aparecido, solamente hayan aparecido 10, 12. Diversidad no de estoy hablando acordeones. de una persona en particular, ¿no? Estoy hablando de la elección en sí misma. Sí. ¿No la cuestiona? Se ha cuestionado, de hecho se sigue cuestionando. Ayer precisamente el Instituto Nacional Electoral sí, ¿qué emitió opinión te una merece resolución. lo del INE? Es desfavorable, te voy a decir por qué. Y lo digo en relación a lo que sucedió conmigo. Me están multando, ¿sí? Que por la aparición en los acordeones, distribución. Te digo... Es una multa administrativa. Una multa administrativa, pero excesiva y sin sustento, ¿sí? Porque además,
ahorita te comento algo de la veda electoral. A ver, dice la resolución del INE que no me deslindé de manera contundente. Digo yo, a ver, cada que te llegaba un requerimiento del INE por haber aparecido en uno de esos acordeones, dentro del término marcado en la propia normativa, se hacía el deslinde correspondiente. Posiblemente lo que querían ellos es que saliéramos públicamente a deslindarnos de esos acordeones, pero es incongruente por lo siguiente: no podíamos hacer ningún pronunciamiento, en mi caso no podía pronunciarme deslindándome, porque estábamos en los 3 días de veda electoral. Si hubiera salido a través de algún medio de comunicación o a través de mis redes sociales, haciendo alguna manifestación de deslinde, eso hubiera incurrido en una sanción, ¿sí? En incurrir en algo que no era adecuado de acuerdo al ordenamiento jurídico. Entonces, esa decisión del INE, en su momento la estaremos impugnando a través de los mecanismos correspondientes ante el Tribunal Electoral. Bueno, estarán ya como conformando la Corte el próximo 1 de septiembre, ¿no? Y mientras tanto, me dices, han estado trabajando en la entrega-recepción. Muy intensamente. Sí, mucho, mucho. Pero no solamente en la entrega-recepción, sino también ¿en el diseño? En el diseño, sí. De hecho, hemos estado trabajando, reuniéndonos de manera constante, ya sea presencial o a través de Zoom, por ejemplo, los ministros y nuestros correspondientes equipos en ese diseño institucional. ¿Y con los salientes también? Fíjate que con los salientes todavía no nos hemos reunido, los 9. El ministro presidente ya se reunió con la ministra presidenta. Yo ya me reuní con el ministro que me dejará su ponencia, con el ministro Alcántara Carrancá, que me quedo con su ponencia, ¿sí? Y llego a la Suprema Corte conservando el 100% del equipo del ministro Alcántara. No porque cambias, creo que esto es adecuado, sobre todo con miras, conocen, tienen experiencia. Se irán haciendo en su momento, Adela, los cambios solamente aquellos que sean necesarios. Y esos tendrán que irse dando de manera paulatina si es que hay que hacer los cambios. ¿Cuándo? Una vez que yo conozca a profundidad al equipo, ¿sí? Entonces, pero mientras tanto conservo el 100%. Pues vamos a seguir muy de cerca, ¿no? Todo lo que estén decidiendo, sí, claro, en la sí. Corte, y este diseño del que nos hablas, ya cuando lo tengan un poco más armado, pues espero volverte a ver. Y además va a ser muy importante, Adela, que tú, las demás personas que se dedican al periodismo, a comunicar, nosotros estemos asistiendo a conversar con ustedes de manera es una manera de constante. Estar cerca también. Sí, cerca, comunicando, pero además con un lenguaje muy sencillo. Ese es otro reto que tendremos, Adela. ¿Cómo comunicamos nuestras decisiones, nuestras sentencias con un lenguaje sencillo, claro, cercano a la población? Y esto no implica una falta de argumentación. Ese binomio lo podemos hacer efectivo a partir de las primeras decisiones que emitamos. Muchas gracias, Giovanni. Muchísimas mucha suerte. gracias. Gracias. Nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Débora Suárez. No comparto la propuesta de sancionar. Confirma el INE que los ganadores de la elección judicial sí se beneficiaron con los